Hola chicos y chicas, en la clase de hoy, continuando con el capítulo de aminoácidos, vamos a abordar el tema de propiedades físicas. Dentro de él revisaremos la capacidad de ionización de los aminoácidos y el cálculo del punto isoeléctrico. Recordemos que en clases pasadas habíamos dicho que los aminoácidos pueden actuar como anfolitos. Eso quiere decir que dependiendo del pH en el que se encuentren, pueden actuar como ácidos o como bases débiles. Los ácidos, al donar un protón, se transformarán en bases conjugadas, mientras que las bases, al recibir un protón, se transformarán en ácidos conjugados. Recordemos que cuando el grupo carboxilo se desprotona, queda cargado negativamente, mientras que cuando el grupo amino se protona, quedará cargado positivamente. Puesto que los aminoácidos son moléculas anfóteras, estos tienen sus constantes de disociación. Recordemos que las constantes de disociación son aquellas que nos muestran el valor de pH al cual la molécula se encuentra 50% protonada y 50% desprotonada. En este caso, dependiendo de la naturaleza del aminoácido, podemos tener 2 o 3 constantes de disociación. El pK1 siempre va a corresponder al grupo alfa-carboxilo. Este rango de constantes de disociación del grupo carboxilo va desde aproximadamente 1.8 a 2.4. De este modo, si en una disolución con aminoácidos tenemos un pH menor al valor del pK1 que corresponde al grupo carboxilo, este grupo estará completamente protonado, es decir, que no tendrá ninguna carga. El momento en el que el pH de esa disolución esté por encima del valor del pK1, el grupo carboxilo se desprotonará, consecuentemente se quedará con una carga negativa. Por otro lado, el pK2 siempre va a corresponder al grupo alfa-amino. En este caso, los rangos de pKs para este grupo variarán entre 9 y 10.5 aproximadamente. Si en una disolución con aminoácidos el pH es menor al valor del pK2 que corresponde al grupo amino, este grupo se encontrará protonado, es decir, que tendrá una carga positiva. Su carga neta será de +1. Por el contrario, si el pH de esa disolución aumenta y supera el valor del pK2, el grupo amino se desprotonará y quedará sin carga. Para los aminoácidos que contengan cadenas laterales ionizables, también vamos a tener una constante de disociación. A esta constante la vamos a nombrar como pK3 o en algunos libros la nombran como pKr. Recordemos que dentro de los 20 aminoácidos proteicos que debemos estudiar en nuestro curso de bioquímica, 7 de ellos contienen grupos ionizables en sus cadenas laterales. Estos grupos pueden tener naturaleza ácida o naturaleza básica. Recuerden, estos grupos de las cadenas de R son los que se pueden ionizar a distintos valores de pH. Se pueden protonar o desprotonar dependiendo de su naturaleza. Algo muy importante que revisamos en clase es que la mayor parte de aminoácidos, cuando están en pH fisiológico, se encuentran en su forma de zwitterión. Recordemos que la forma de zwitterión es cuando en una misma molécula tenemos un dipolo, tenemos una sección con una carga positiva y otra sección con una carga negativa. En este caso, si recordamos, el pK1 que corresponde al grupo carboxilo estaba en un rango de 1.8 a 2.4. Eso quiere decir que a pH fisiológico este grupo estaría desprotonado y se quedaría con una carga negativa, mientras que el pK2 que corresponde al grupo amino se encuentra en un rango de 9 a 10.5. Esto quiere decir que a pH fisiológico de 7.4, este grupo todavía se encontraría completamente protonado. Es así que a pH fisiológico, el grupo carboxilo al desprotonarse quedaría con carga negativa y el grupo amino, al todavía tener un pH menor que su pK2, estaría todavía protonado.
teniendo en esta molécula una carga neta de 0. A este momento de la molécula se le conoce como ion Sweeter o Sweeter-ion, y cuando la carga neta de la molécula es igual a 0, nosotros estamos hablando del punto isoeléctrico. Recordemos que el punto isoeléctrico es el momento en el que la molécula tiene carga neta de 0. Y para ello necesita estar en forma de ion Sweeter, es decir, que sus cargas se neutralizan entre sí y se anulan y tenemos una carga de 0. Entonces vamos a analizar lo que sucede con un aminoácido X cuando nosotros realizamos una titulación. En este caso nosotros vamos a ir desde un pH ácido hacia un pH básico añadiendo en nuestra titulación hidróxido de sodio. Entonces, todos los aminoácidos cuando se encuentran en un pH ácido van a estar completamente protonados. Eso quiere decir que el grupo carboxilo tiene una carga de 0, mientras que el grupo amino tiene una carga de +1. Por lo tanto, la carga neta del aminoácido será +1 y el aminoácido estará en forma de catión. Será la molécula que predomina. Posteriormente, y a medida que avanzamos con la titulación, vamos a llegar a un rango de pH que se encuentre cercano al pH fisiológico. En este caso, el aminoácido habrá superado el valor del pK1, por lo tanto, el grupo carboxilo se desprotonará liberando un ion hidrógeno y quedando con carga negativa. En este punto, la carga neta de la molécula será de 0. Ya que las cargas se neutralizan, -1 más 1 nos da igual a 0. En este punto nosotros hemos llegado a tener un ion Sweeter. ¿Cómo reconozco al ion Sweeter? Porque este va a tener una carga negativa en un lado de la molécula y una carga positiva al otro lado. Si continuamos con la titulación, pasaremos desde un pH neutro aproximadamente a la zona del pH alcalino o básico. En este caso, el valor del pH será mayor al valor del pK2, que corresponde al grupo amino. Y ya sabemos que cuando el pH es mayor al valor del pK, el grupo amino se desprotona, es decir, que libera un ion hidrógeno, quedando con carga 0. Por lo tanto, al calcular la carga neta de esta molécula, tendríamos que este es igual a -1 y que la molécula que predomina va a ser los aniones. En este punto es importante resaltar que el par ácido-base en el primer equilibrio, el ion Sweeter es la base conjugada de la forma ácida del aminoácido, mientras que en el segundo equilibrio el ion Sweeter o Sweeter-ion va a ser el donador del protón o será el ácido conjugado de la forma más básica o de la forma más alcalina que predomina a pH superior. Si recordamos el concepto de punto isoeléctrico que dimos anteriormente, recordaremos que este es el momento en el que la carga neta del aminoácido se vuelve 0, es decir, el pH al que la carga del aminoácido se vuelve 0. En este caso estamos cerca del pH fisiológico entre 7 y 8. Por lo tanto, aquí tendríamos a nuestro punto isoeléctrico, justo cuando la molécula se convierte en ion Sweeter. Por lo tanto, para aminoácidos que sean neutros, es decir, que solamente tengan dos grupos ionizables, el grupo carboxilo y el grupo amino, el cálculo del punto isoeléctrico se hace con esta fórmula. Punto isoeléctrico es igual a la constante de disociación del grupo carboxilo más la constante de disociación del grupo amino dividido para 2. Esto siempre y cuando no exista una cadena lateral ionizable. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a calcular el punto isoeléctrico de la alanina. En este caso tenemos que recurrir a las tablas de constantes de disociación que las podemos descargar de cualquier libro de bioquímica. Entonces vamos a buscar el valor de estas constantes. pK1, que corresponde al grupo carboxilo alfa, es igual a 2.35,
El pK2 que corresponde al grupo amino es igual a 9.87 y en este caso no tenemos un pK3 ya que la cadena R de este aminoácido no es ionizable. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a reemplazar los valores de pKs dentro de la fórmula. En este caso tendríamos que el pK1 que corresponde al grupo carboxilo es 2.35, el pK2 que corresponde al grupo amino es 9.87, los cuales suman 12.22. Dividido para 2 tenemos que el punto isoeléctrico se encuentra a un pH de 6.11. ¿Qué quiere decir esto? Que al pH de 6.11 el aminoácido, en este caso la alanina, se encontrará en forma de ion suiter y su carga neta será 0. Entonces vamos a comprobar si lo dicho anteriormente y el cálculo realizado es real. Para ello vamos a dibujar a nuestro aminoácido y vamos a irlo desprotonando a diferentes valores de pH y viendo lo que sucede con las cargas. Vamos a empezar por pH 1. En este caso, si la molécula se encuentra a pH 1, vamos a recordar que a pHs ácidos y a pHs menores al valor de pK1, la molécula siempre va a estar completamente protonada. Eso quiere decir que el grupo carboxilo no va a tener carga, mientras que el grupo amino va a estar con una carga positiva. Por lo tanto, a pH 1 el aminoácido tendrá una carga de +1 y la molécula que va a predominar en este caso van a ser los cationes. Por otro lado, si nosotros seguimos avanzando en el pH con nuestra titulación con hidróxido de sodio, el pH va a subir a 2.35, por ejemplo. Entonces, en este punto vemos que el pH coincide con el pK1, es decir, con la constante de disociación de el carboxilo. Entonces, recordemos, siempre que el pH supere al valor de la constante de disociación, el grupo carboxilo se desprotonará. ¿Qué pasa justo en este punto? En este punto nosotros vamos a tener un equilibrio. Recuerden que las constantes de disociación nos indican que esa molécula se encuentra 50% protonada y 50% desprotonada. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas moléculas de nuestra disolución empezarán a perder el protón hidrógeno, ¿ok? Y otras moléculas todavía estarán con el protón hidrógeno. Por lo tanto, en este punto, cuando el pH es igual al valor del pK1, la carga neta será de más 0,5, ¿ok? Y en este caso tendremos 50% de moléculas en forma de catión y 50% de moléculas en forma de ion suiter. Si continuamos con la titulación, y llegamos a un pH superior, por ejemplo, pH de 4. ¿Qué sucede en este punto? En este punto, nosotros vamos a ver que hemos superado al pK1, es decir, que el grupo carboxilo se ha desprotonado y ha quedado con carga negativa. Sin embargo, estamos por debajo del pK2. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto nosotros tendremos una mezcla entre las moléculas que ya han terminado de desprotonarse en su grupo carboxilo y moléculas que aún se estén desprotonando. Por lo tanto, en este punto nosotros tendremos que predomina un ion suiterión, pero que al mismo tiempo vamos a tener algunas moléculas que todavía se encuentren sin desprotonarse. Por lo tanto, la carga neta será de aproximadamente un más 0.1. No será específicamente de 0 porque recuerden que solo en el punto isoeléctrico la carga neta es de 0. En este punto a pH 4 nosotros podemos ver que tenemos mayor cantidad de ion suiter, pero que todavía tenemos moléculas con carga positiva. Vamos a ver qué sucede si continuamos con la titulación. Y llegamos a un pH igual a 6.11. Recuerden que 6.11 habíamos calculado anteriormente que era nuestro punto isoeléctrico. Vamos a analizar lo que sucede a este pH. En primer lugar,
hemos superado al valor de pK1. Por lo tanto, hasta este punto, todos los carboxilos se habrán desprotonado quedando con carga negativa. ¿Qué sucede por otro lado? Que todavía no hemos llegado a superar el valor de pK2. Por lo tanto, el grupo amino continuará con carga positiva. ¿Qué pasa justo en este pH? Que nosotros vamos a tener un equilibrio perfecto, ¿ok? Y por lo tanto, vamos a tener que aquí predomina el ion suéter. Por lo tanto, la carga neta se neutraliza, las cargas parciales, perdón, se neutralizan y tenemos una carga neta de 0. Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos a pH fisiológico? Recuerden que el pH fisiológico es más o menos 7.4. Este pH está muy cercano al punto isoeléctrico, por lo que la molécula todavía va a estar en forma de ion suéter. Este ion suéter va a predominar dentro de nuestra disolución, pero la molécula, como se va acercando cada vez más al pK2, empieza a desprotonarse. ¿Quién empieza a desprotonarse? El grupo amino. Por lo tanto, en este punto nosotros tendremos una carga neta cercana a 0, ¿ok? Pero no será exactamente 0 porque no es el punto isoeléctrico, con lo que podemos decir que la carga neta será de aproximadamente 0.1. Ahora, en la titulación llegamos al pH de 9.87. Este pH coincide con el pK2. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo amino va a empezar a desprotonarse. Y como el pH es exactamente igual al valor de pK2, recuerden que el valor de las constantes de disociación nos dicen que en este valor de pH el 50% de las moléculas está protonada y el otro 50 está desprotonada. Eso quiere decir que justo en este valor de pH vamos a tener que 50% de las moléculas son ion suéter y el otro 50% de las moléculas van a estar en forma de anión y por lo tanto esa carga neta va a ser de menos 0.5. Finalmente, llegamos a un pH muy alto, es decir, estamos ya en pH alcalino o básico y este pH de 12 supera al valor del pK2. Recuerden que siempre que superamos el valor de un pK, que el pH es más alto que el valor del pK, esa molécula o ese grupo se desprotona. Entonces, como el pK2 le pertenece al grupo amino y hemos superado el valor del pH del valor del pK2, entonces el grupo amino se desprotona, ¿ok? Dona un hidrógeno y queda con carga neutra. Por lo tanto, en este punto nuestra carga neta va a ser igual a menos 1. Y la forma que predomina del aminoácido va a ser la forma aniónica. Ahora, continuando con el ejercicio, se nos solicita realizar la curva de titulación de la alanina. Recuerden que el punto isoeléctrico que calculamos era igual a 6.11, que el pK1 era 2.35 y el pK2 era 9.87. En este caso, para realizar la curva de titulación, nosotros vamos a colocar en nuestro plano, en el eje X, los equivalentes de hidróxido que vamos a colocar gracias al hidróxido de sodio que utilizamos en la titulación. Y en el eje Y nosotros vamos a colocar los valores de pH. Vamos a ir desde un pH ácido hasta un pH básico. Entonces, a medida que nuestros equivalentes de hidróxido aumentan, también aumentará el valor del pH. Entonces, vamos a ver lo que sucede. Graficamos en la curva cada uno de los valores importantes. Tendremos el pK1 que es de 2.37, ¿ok? Luego tendremos el punto isoeléctrico que es a un pH de 6.11 y luego tendremos el pK2 que corresponde al grupo amino que es un valor de 9.87 y trazamos nuestra curva de titulación. ¿Qué cosas son importantes observar en esta curva? Primero, cuando estamos en pH ácido, recuerden
que la molécula se encuentra completamente protonada y por lo tanto en este punto van a predominar los cationes. La molécula va a estar en mayor parte en forma catiónica. Cuando nosotros llegamos al punto del pK1, recuerden que en este punto 50% de la molécula va a estar protonada y el otro 50% va a estar desprotonada. Eso quiere decir que el catión, la molécula protonada, va a estar actuando como un ácido, mientras que el ion suiter que se empieza a formar va a estar actuando como una base conjugada. En este caso, si es que tenemos un ácido débil más su base conjugada, nosotros podemos formar una solución buffer o tampón. Eso quiere decir que en el pK, ¿sí?, esta solución actúa como tampón. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy viendo que justo en este punto, ¿sí?, la curva tiende a ser lineal, es decir, que el pH no está aumentando. Por lo tanto, compruebo que en este punto estamos actuando, esta disolución de alanina está actuando como un tampón. Si continuamos aumentando el valor del pH y llegamos al punto isoeléctrico, si ustedes se dan cuenta, este punto está justo en la mitad del pK1 y el pK2. Este es nuestro punto isoeléctrico. Y recordemos que en el punto isoeléctrico nuestra carga neta va a ser de 0 y que vamos a estar en forma de ion suiter. Ahora, observen el pH. Aquí en el punto isoeléctrico, ustedes se van a dar cuenta que el pH aumenta rapidísimo. Por lo tanto, en el punto isoeléctrico no actúa el aminoácido como tampón. Se pierde la capacidad buffer, la capacidad de mantener el pH en un solo rango. Entonces aumenta el pH. Y como tenemos carga neta de 0, el aminoácido va a precipitar, ya que no puede estar actuando con las moléculas de agua, no pueden formarse esferas de solvatación y por lo tanto el aminoácido precipita. Ahora continuamos subiendo en el pH y llegamos al valor del pK2 a un pH de 9,87. ¿Qué ocurre en este caso? Que los iones suiter van a actuar como un ácido débil, van a donar un protón del grupo amino y se van a transformar en un anión. ¿Ok? En este caso, este anión actúa como la base conjugada. Entonces, ¿qué sucede aquí en el pK2? Que también estamos actuando como una solución buffer. Si ustedes se dan cuenta, el pH casi no varía. Entonces, recuerden, cuando llegamos a los valores de las pKs, de las constantes de disociación, es máximo el tamponamiento que se produce en esa solución, mientras que cuando nos encontramos en el pH isoeléctrico, el tamponamiento es nulo y también la capacidad de disolución, por lo que los aminoácidos precipitan. Si continuamos con el ejercicio, nos preguntan qué sucedería si se coloca la alanina dentro de un campo electroforético. La pregunta A nos dice, ¿hacia qué polo migraría a un pH inferior a su punto isoeléctrico? La B nos dice, ¿a qué polo migraría a un pH mayor que su punto isoeléctrico? Y el literal C nos dice, ¿hacia qué polo migraría la alanina a un pH igual a su punto isoeléctrico? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a recordar que era un campo electroforético. Entonces, en un campo electroforético nosotros vamos a tener un gel que se encuentra bañado por una solución buffer o tampón y este gel va a estar dentro de una caja con un polo negativo y un polo positivo. Al electrodo negativo se le conoce como cátodo en este método analítico, mientras que al electrodo positivo se le conoce como ánodo. Estos electrodos van a estar unidos a una fuente de poder que va a emitir por aquí un campo eléctrico, va a formar un campo eléctrico. Vamos a poner aquí un voltaje específico y se va a formar un campo eléctrico. Entonces, la pregunta es, si a la alanina se le coloca dentro de este campo eléctrico, ¿hacia qué polo migraría a un pH inferior a su punto isoeléctrico?
Recordemos que el punto isoeléctrico calculado era de 6.11. ¿Qué sucedería si la alanina estuviera en un pH menor? Recordemos que a pHs menores al punto isoeléctrico, la carga neta va a ser positiva. Y eso quiere decir que si la carga neta es positiva, van a predominar dentro de esa disolución las formas catiónicas. Y por lo tanto, la molécula o las moléculas van a migrar hacia el cátodo, que es el electrodo negativo. Entonces, cargas positivas migran hacia el cátodo negativo, o el cátodo que es el electrodo negativo. En el literal B nos preguntan hacia qué polo migraría la alanina a un pH mayor que su punto isoeléctrico. Entonces, si tenemos un pH por encima de 6.11, las moléculas tendrían una carga neta negativa y por lo tanto migrarían hacia el cátodo positivo que se llama ánodo. Finalmente, en el literal C nos preguntan qué sucedería, hacia qué polo migraría la alanina a un pH igual a su punto isoeléctrico. Recordemos que en el punto isoeléctrico la carga neta es de 0 y al no tener carga, esta solución no migraría hacia ninguno de los dos polos. Hasta el momento hemos aprendido cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido neutro, es decir, de un aminoácido que solamente contenga pK1 y pK2. Pero ¿qué sucede en el caso de aminoácidos como la histidina, que también contiene un pK3, es decir, que contiene una cadena lateral con un grupo ionizable? Entonces, en este ejemplo, vamos a calcular el punto isoeléctrico de la histidina. Entonces, en primer lugar vamos a dibujar a la molécula de histidina y la vamos a dibujar, siempre vamos a partir por un pH ácido. Entonces, en este caso, si estamos a pH ácido, recuerden que a pH ácido todos los grupos ionizables se encuentran completamente protonados. Eso quiere decir que el grupo carboxilo está con carga de 0, que el grupo amino alfa está con carga más 1 y en este caso el grupo imidazol también tendrá carga de más 1. Posteriormente vamos a irnos a nuestra tabla de pK y vamos a buscar los pKs de la histidina. Entonces la histidina tiene 3 pKs. El pK1 que pertenece al carboxilo es de 1.82. El pK2 que pertenece al alfa amino es de 9.2 y el pK3 que pertenece al imidazol es de 6. Entonces, para poder calcular el punto isoeléctrico de aminoácidos con 3 constantes de disociación, en primer lugar vamos a dibujar una tabla de pH y nosotros vamos a proponer los valores de pH que queremos analizar. Entonces, empecemos por pH ácido. Vamos a empezar por un pH menor al pK1, que es el primer grupo que se va a ionizar. El segundo grupo que se va a ionizar es el pK3 de este ion imidazolio. Y el tercer grupo que se va a desprotonar es el pK2, es el grupo amino, cuyo pK2 es de 9.2. Entonces, basándonos en estos valores, vamos a crear una tabla de pH. En este caso vamos a coger un valor menor al pK1, ¿ok? Luego vamos a coger un valor que supere al pK1, en este caso yo elegí el 3. Luego, el segundo grupo que se va a desprotonar es este grupo imidazolio. Entonces, en este caso el pK3 es igual a 6, por lo tanto voy a coger un valor que supere al 6. En este caso yo elegí el 7. Y el tercer grupo que se va a desprotonar es el grupo amino alfa porque su pK2 es 9.2. Entonces yo elegí un valor que supere a este pK, que en este caso es 11. Ustedes pueden elegir el valor que deseen, siempre y cuando estén conscientes que cada uno de estos grupos se desprotona una vez que superan el valor del pK, ¿ok? Entonces,
Empezamos el análisis por el primer valor de pH elegido. En este caso es 1. Recuerden que a pHs ácidos, a pHs por debajo del pK1, todos los grupos ionizables se encuentran completamente protonados. Eso quiere decir que el grupo carboxilo tiene carga de 0 porque está protonado, el grupo amino alfa tiene una carga de +1 y este grupo imidazolio tiene una carga también de +1. Por lo tanto, vamos a calcular la carga neta. +1 más 1 es igual a +2. En este caso, la forma que predomina en nuestra disolución de histidina va a ser la forma catiónica. Continuamos con la titulación con hidróxido de sodio y llegamos a un pH de 3. ¿Qué sucede en este punto? El valor de pH 3 es mayor al valor de 1.82. ¿Eso qué quiere decir? Que el pK1 que pertenece al grupo carboxilo me está avisando en qué momento este se va a empezar a desprotonar. Como yo superé este valor de 1.82, el grupo carboxilo se desprotona, dona el hidrógeno y queda con carga negativa. ¿Qué sucede con los otros grupos? Nada, porque sus valores de pK son mucho mayores a 3. Por lo tanto, voy a calcular la carga neta. -1 más 1 es 0 y +1 me da igual a +1. En este caso predomina todavía la forma catiónica. ¿Ok? Continuamos con la titulación y en este caso llegamos a un pH de 7. Vamos a analizar qué sucede en pH de 7. Entonces, busco en mis pKs a quien ya superamos, hemos superado el pK3, es decir, el pK de este imidazolio. Imidazolio se le llama al grupo imidazol cuando se encuentra protonado, ¿ok? Entonces, pH de 7, hemos superado al pK3, por lo tanto, esta molécula, que era la que teníamos hasta el momento, el grupo imidazolio, ha donado un protón y ha quedado con carga neutra, no tiene carga. Entonces vamos a ver qué sucede, qué carga neta tenemos. Tenemos menos 1 del grupo carboxilo más 1 del alfa amino, menos 1 más 1 me da 0. Aquí hemos llegado a una carga neta de 0. Y por otro lado tenemos al ion Sweeter. ¿Listo? Ahora, llegamos a un pH de 11. Vamos a analizar nuestros pKs. El pH de 11 ha superado el valor de pK2. Eso quiere decir que a este pH el grupo alfa amino ya se ha desprotonado y ha quedado con carga de 0. Por lo tanto, en este punto voy a calcular la carga neta. Aquí tengo una carga de -1. Esa es mi carga neta. Y en este punto predominan los aniones. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a analizar cuál sería mi punto isoeléctrico. Recordemos que para saber cuál es el punto isoeléctrico tengo que detectar en dónde, en qué momento de mi titulación la molécula tuvo carga neta de 0. Y por otro lado, en qué momento de mi titulación la molécula está en forma de Sweeter-ion. Entonces voy a analizar mis pHs y resulta que a pH 7 mi molécula cumplió con carga neta de 0 y además está en forma de Sweeter. Por lo tanto, en pH 7, ¿sí? Voy a ver quién está al lado mío. Voy a calcular el punto isoeléctrico. Entonces, ¿qué pKs están al lado mío? Estoy aquí en pH 7. El pK que está a mi derecha es el pK2 con un valor de 9.2 y el pK que está a mi izquierda es el pK3 con un valor de 6. Entonces, para calcular mi punto isoeléctrico, voy a aplicar la fórmula. Punto isoeléctrico es igual a pK6 más pK2. pK6 corresponde al pK del imidazol y el pK2 corresponde al pK del amino alfa y divido para 2. Entonces aplico punto isoeléctrico es igual a 6 más 9.2, lo cual me da 15.2 dividido para 2. Tengo que mi punto isoeléctrico exactamente
está en 7.6, un punto isoeléctrico muy cercano, en este caso coincide muy cercano al pH fisiológico. ¿Listo? Ahora, para dibujar la curva de titulación, vamos a aplicar lo aprendido anteriormente para aminoácidos con solo dos valores de pK. En este caso, nosotros vamos a tener 3 cortes en la curva. Entonces, vamos a analizar qué nomás tenemos. Si hacemos una curva de titulación, ya sabemos que en el eje de las X vamos a tener los equivalentes hidróxido y en el eje de las Y vamos a tener los valores de pH, iniciando por pH ácido hacia pH alcalino o básico. Entonces, tenemos a nuestros valores de pK. Tenemos el pK1 con 1.82, el pK3 con un valor de 6 y el pK2 con un valor de 9.2. Anteriormente habíamos dicho que a los valores de pK, esta solución, en este caso de histidina, se comporta como una solución tampón. ¿Por qué? Porque a los valores de pK vamos a tener el 50% de las moléculas en forma de o actuando como un ácido y el otro 50% actuando como una base conjugada. ¿Cómo compruebo esto? Porque justo en estos valores de pK se forman estas mesetas y si nos damos cuenta en estos valores el pH prácticamente no varía, el pH se mantiene constante comprobando que en estos valores la solución de histidina actúa como tampón o buffer. ¿Qué sucede en el punto isoeléctrico que calculamos? Nuestro punto isoeléctrico era de 7.6, que más o menos se encuentra por aquí. En este punto vamos a ver que no hay un tamponamiento. En este punto la molécula está en forma de ion suiter y con una carga neta de 0. ¿Qué sucede en este caso? Si mi carga neta es de 0, no hay interacción con el agua y por lo tanto el aminoácido precipita. No actuamos como tampón. Finalmente, ¿qué sucedería si a la histidina le colocamos en un campo electroforético a distintos valores de pH? A pH 1 la carga neta era de +2, por lo tanto la molécula va a migrar hacia el cátodo que es el electrodo negativo. A pH 7.6, que es el punto isoeléctrico, la carga neta es de 0 y por lo tanto no migra hacia ningún cátodo. Por otro lado, a pH de 8 vamos a tener una carga negativa. Por lo tanto, y esta carga, recordemos que aquí vamos a tener un porcentaje de moléculas en forma de ion suiter y otro porcentaje de moléculas que se empiezan a desprotonar. Por lo tanto, vamos a tener que lentamente migra hacia el ánodo que es el cátodo positivo. Y cuando llegamos a un pH superalcalino como de 14, nosotros vamos a tener una carga neta de -1, por lo que vamos a ver una migración rápida hacia el ánodo que es el electrodo positivo. No olviden hacer sus anotaciones y escribir los comentarios y las dudas que hayan surgido acerca de esta clase.